Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy voy a hablar sobre en qué consiste mi entrenamiento en mi primer mesociclo de cara al Mundial en Bielorrusia. Primero voy a hablar un poquito sobre en qué consiste la programación. Dentro de este mismo punto voy a explicar cada uno de los días de entrenamiento y un poquito el razonamiento detrás de el por qué la selección de distintos medios, por qué la selección de distintos protocolos. Y ya en un segundo punto voy a hablar sobre un poco a grosso modo acerca de la periodización, entre comillas, que en este punto pues va a englobar más que nada como el enfoque en cuanto a metodología que tenemos o que tengo yo como entrenador y que en general es la que solemos seguir en IEP. Así que comenzamos con la programación. Para poder entender este punto tenemos que ahondar un poquito sobre en qué consiste o cómo se crea un mesociclo de acuerdo a la metodología que empleamos aquí en IEP. Pues bueno, básicamente el proceso muy a grosso modo es primero intentar identificar cuáles son las necesidades particulares del atleta en este momento, cuáles son las problemáticas que tiene. A partir de ahí se genera una hipótesis en base a los datos que ya tenemos sobre él del pasado y a raíz de esta información intentamos plasmarlo en lo que sería un microciclo base o una semana de entrenamiento o un template, como gusten llamarle. Entonces, existen un par de elementos claves que me hicieron determinar el cómo se iba a ver este mesociclo inicial, dentro de los cuales podemos identificar, número uno, pues que venía acarreando un par de lesioncitas que necesitaban un poco de atención. Número dos, que venía repitiendo de forma muy prolongada un mismo mesociclo y digamos que he llegado al punto de desensibilizarme de ese estímulo. Y número 3, durante la preparación pasada, como ya mencioné en otros videos, tuve muchos problemas en términos de ser constante con las ejecuciones, sobre todo cuando iba precisamente en rangos de repeticiones un poco más altas. Simplemente no estuve logrando repetitividad en cada uno de mis movimientos. Esos 3 puntos fueron como los claves para hacer ajustes a lo que venía siendo como mi microciclo ideal. Entonces, una vez dicho lo previo, ahora sí comenzamos a escribir, por así decirlo, lo que será el microciclo base. Así que en este microciclo base nos encontramos con que van a haber 5 entrenamientos a la semana, dentro de los cuales serían 2 de sentadilla, 4 de press de banca y 2 de peso muerto. Esto ya de por sí dista un poco de lo que yo venía haciendo durante la preparación pasada, en la cual la mayoría del tiempo venía realizando frecuencia 3 de sentadilla, frecuencia 5 de press de banca y la misma frecuencia 2 de peso muerto, en muchos de los casos frecuencia 3. Entonces ya de por sí ahí hay un pequeño cambio en el esquema general de trabajo semanal. El por qué decidí tomar esta decisión de reducir un poquito las frecuencias de prácticamente todos los levantamientos. Pues bueno, básicamente porque, como mencioné, ya venía repitiendo un mismo esquema durante mucho tiempo prolongado. Entonces la mejor forma de encontrar una variable a este estímulo que te pueda seguir dando respuestas de adaptaciones positivas, pues va a ser probando. En este caso, el cambio de frecuencia por sí solo no nos tiene que decir demasiado, pero al final sí puede marcar ciertas diferencias, sobre todo en tema de recuperación. Pudiera decir que más que un mesociclo de desarrollo, es un mesociclo un poquito exploratorio, ya que se le puede dar muchas connotaciones y muchos objetivos a esos mesociclos. Entonces, en este caso es más un poquito de buscar un nuevo estímulo que me pueda dar resultados y que no sea el mismo al que ya venía repitiendo. Entonces, ahora sí entramos en materia sobre en qué consistiría cada uno de esos entrenamientos de la semana. Empezando por el día 1. En el día 1 nos encontramos con la primera sesión de peso muerto y la primera sesión de press de banca. Los protocolos de este primer día de trabajo serían, empezando con el peso muerto, 3 sets de 7 a RP6 y 2 sets de 5 en peso muerto piernas rígidas. Eso cerraría el trabajo de peso muerto. Ahora, ¿por qué 3 sets de 7? Aquí entramos un poquito a lo que mencioné previamente de el establecimiento de los protocolos en base a lo que ya se conoce. ¿A qué me refiero? Pues bueno, yo para este punto tengo mucha información acerca de cómo me comporto ante ciertos grados de estímulo. En este caso, la forma probablemente más interesante de medir el grado de estímulo que le damos a cada uno de los movimientos de manera semanal y de manera puntual en cada entrenamiento se le conoce como Stress Index.
En algún video futuro probablemente estaré hablando al respecto. Pero básicamente es una forma de cuantificar cuál es el estrés que se le provee al atleta en cada uno de los movimientos. Así que la tirada en este caso con el peso muerto fue irnos un poquito por debajo de lo que había yo manejado previamente en esos ciclos de la preparación pasada. En cuanto a estrés index, irnos un poquito por debajo y sobre todo repartirlo un poquito más en protocolos que implicaran un mayor rango de repeticiones. Por lo mismo que mencioné que no había logrado establecer una técnica que fuera muy repetible. En este caso, el establecer protocolos a repeticiones más altas creo que me puede ayudar, número 1, a tener más práctica, como es evidente. Número 2, a probar un rango de repeticiones completamente nuevo para mí, que nunca había probado en mi vida. Es potencialmente un nuevo campo de oportunidad. Y número 3, por decirlo de una forma, para quitarme un poco el miedo de ir a repeticiones. Porque en preparaciones pasadas no es que yo no quisiera ir a reps, es simplemente que psicológicamente no lograba manejarlo de una manera correcta. Tenía ciertas limitaciones que yo creía que mi setup no era compatible con reps, bla bla bla, lo que sea. Así que ahora me propuse el hacerlo de esta manera para contrarrestar esa tendencia, sobre todo psicológica, que venía manejando. Ahora, el razonamiento detrás del peso muerto piernas rígidas, ¿cuál fue? Pues simplemente, igual en la preparación pasada estuve teniendo muchos problemas con todos los movimientos que implicaran un hinge, sobre todo uno pronunciado. Dígase peso muerto convencional, dígase sentadilla barra baja. Y en realidad en cualquier momento del día, ¿no? Si yo hacía una especie de bisagra de cadera o echaba la cadera para atrás, en cualquier momento para agacharme por algo, para levantarme de algún lugar, era muy doloroso, muy molesto, por lo cual creo que desarrollé cierta especie de paranoia, por así decirlo, a evitar estos patrones de movimiento, sin importar el que fuera en mi día a día, el que fuera con poco peso, el que fuera en un movimiento necesario. Vamos, ya no lo hacía por nada del mundo. Entonces creo que es muy conveniente el intentar ir reincorporando este tipo de patrones de movimiento y sobre todo irme desensibilizando un poquito a lo que me generaba, en este caso, especie de molestia. Entonces ahora pasamos a la parte de bench press de este mismo primer día. En este caso el protocolo dicta sets de 5 a RPE alrededor del 7,5. ¿Por qué tomé la decisión de ponerme este tipo de protocolo en este primer día? Pues bueno, yo durante toda la preparación previa venía siguiendo un ordenamiento muy particular y muy preciso en cuanto al bench press. Siempre era en la sesión 1 tenía el top single con drop set de alguna variación de movimiento. En este caso decidí mover ese top single a un día posterior, sobre todo para, en este caso ahora, compaginarlo con una sesión previa de sentadilla y no a una sesión previa de peso muerto como era el primer día. Entonces en este caso preferí meter, en este caso, sets más de trabajo, por así decirlo, de un rango de repeticiones más normal, como son los 5, ¿no? Además de que ya llevaba un tiempo sin incorporar 5 y ya tengo datos que me indican que respondo bastante bien a ese rango de repeticiones, sobre todo a este ratio de esfuerzo alrededor del 7,5. Así que eso sería todo por el primer día. Pasamos al segundo día de entrenamiento. El segundo día de entrenamiento, de manera ideal, sería los martes. En este segundo día nos toca sentadilla de competición y press de banca también. El trabajo de sentadilla sería por medio de triple, 4 triples si no me equivoco, alrededor del RPE de 6, seguido de algún par de sets de belt squat. Ahora, ¿por qué 4 sets de 3? Pues bueno, en este caso, al igual que en peso muerto, en sentadilla decidí reducir el estrés total semanal, y una buena forma de hacerlo es reduciendo un poquito el grado de intensidad relativa o de RPE de cada uno de los sets, ya que existe una relación bastante directa entre el grado de RPE del set y el grado de estrés que este mismo nos provee. Así que de ahí el hecho de establecer sets con un RPE tan bajito. Ahora, ¿por qué triples? ¿Por qué 4 triples? Pues bueno, la cantidad de sets obedece a una simple operación aritmética para llegar al estrés index semanal y poco más. Pero el por qué los triples, pues bueno, durante creo que los últimos 2 años, una cosa así, siempre mi primer entreno de sentadilla en la semana eran sets de 5. De manera prácticamente religiosa. Como dije, estoy buscando alternativas que me puedan proveer un estímulo suficiente para progresar, que sea algo distinto a lo que venía manejando. Así que decidí en este caso comenzar la semana con triples, ya que me parece un rango de repeticiones pues moderado, sobre todo para poder practicar el gesto de competición con algo más de carga.
ya de por sí el RPE era bajito, si me ponía sets de altas repeticiones era probable que la carga que utilizara pues iba a ser pues sumamente baja, ¿no? En este caso decidí irme un poco más a rangos cortos de repeticiones y tener una intensidad absoluta un poco mayor, sin mencionar que triples era un rango de repeticiones que tampoco nunca había programado de una forma constante en sentadilla, así que es una buena forma de intentar buscarle cuál va a ser la respuesta, en este caso mía, ante este concreto rango de repeticiones. Después la belt squat, simplemente una variación de movimiento apelando a ganancias de hipertrofia, pero en este caso con algo menos de requerimientos en cuanto a movilidad de cadera. Básicamente, como comenté, venía teniendo algunos problemitas con lo que respecta al hinge y demás, así que en este caso la belt squat número 1 puedes hacerla de muchas formas distintas. Obviamente yo lo voy a hacer en una forma en la que demande quizá algo más de los extensores de rodilla y no tanto de los de cadera, pero además de eso, al ir directamente el cinto sobre la cadera, pues tampoco recibo nada de estrés en lo que sería pues mi espalda, ¿no? Que ya de por sí queda, digamos, algo cansadona del trabajo de sentadilla barra baja. Con esto terminamos la parte de sentadilla de este segundo día de entrenamiento. Pero ahora la pregunta, ¿por qué decidí bajar mi frecuencia de entrenamiento en sentadilla de 3 veces por semana a 2 veces por semana? Pues bueno, en este caso toda la preparación pasada y en general me parece que toda mi vida nunca he entrenado solo 2 veces por semana sentadilla. Siempre fue de 3 en adelante, ¿no? Hasta 5 o 6 veces que alguna vez pues me agarró la loquera y lo intenté, ¿no? Pero bueno, la frecuencia que más conozco, por así decirlo, es 3 veces por semana. He tenido pues muy buenos resultados con esta frecuencia, pero en los últimos tiempos desarrollé una serie de problemas, ya que ese esquema de 3 veces por semana solía obedecer a un día de movimiento de competición, un día de variación de movimiento muy específica y un día de variación de movimiento un poco menos específico. ¿Cuál fue el problema? Pues bueno, que la mayoría de variaciones de movimiento me generaban molestias de las pequeñas lesiones que tenía. Entonces el número de variaciones que podía realizar se redujo mucho. A partir de ahí llegó el punto en el que decidí prácticamente hacer los 3 días de movimiento de competición, lo cual obviamente tampoco fue una buena idea, porque empecé a resentir en otros lugares, como en los codos, como en el hombro, como en el antebrazo, en la rodilla, vamos, en todos lados. Así que en este momento creo que me va a ser conveniente mantener un número de exposiciones al movimiento de competición un poco más alto, sobre todo porque estoy como reencontrándome con la técnica, así que necesito claramente práctica. Entonces preferí reducir el número de entrenamientos generales de sentadilla a tener más entrenamientos pero menos específicos. De ahí la razón de 2 entrenamientos a la semana de sentadilla y ambos de ellos siendo movimientos de competición. Continuando con la segunda parte de este segundo día de entrenamiento, pasamos con el bench press. En este caso, ahora sí, llega el top single a RPE alrededor de 7,5 u 8. Y después una especie de drop sets con feet up bench press a 7 repeticiones. En este caso, pues sí se cumple el objetivo de que el single de competición sea después de una sesión de sentadilla. ¿Por qué esto podrá ser interesante? Pues básicamente por tema de especificidad, ¿no? En una competencia siempre el press de banca va a venir precedido de intentos pesados de sentadilla. El saber cómo reaccionas a ese tipo de estímulos es muy importante. El feet up bench press, la razón de la elección de dicho medio, básicamente es uno que yo tengo comprobadísimo que me funciona muy bien muchas veces, sobre todo en rango de repeticiones de moderados a altos, y es un medio que yo había dejado un poquito en el tintero ya durante un tiempo, ya que lo vine ejecutando de una forma muy continua durante mucho tiempo y pues me desensibilicé a él. En este caso lo dejé durante prácticamente un año, así que lo retomo. Es probable que tenga los mismos resultados de los que había mostrado en el pasado, sí y no. Sí, porque vamos, tengo datos que lo prueban, pero no, porque al fin y al cabo mi tipo de bench press, como la técnica, ha cambiado considerablemente en este último año. Así que bueno, ya veremos cómo respondo a ello. Ahora pasamos a lo que sería el tercer entrenamiento de la semana, que preferentemente sería el día miércoles. En este tercer entrenamiento solo tenemos en el menú press de banca y algún par de accesorios. Con lo que respecta al press de banca, el protocolo a seguir son 4 sets de 7 repeticiones alrededor del RPE 8. Ahora, ¿por qué 7 repeticiones? Básicamente es porque durante el pasado yo solía tener de igual forma un día de solo bench, y en este día de solo bench
trabajaba en un rango de repeticiones pues bastante más bajo, ¿no? A dobles, triples, singles. Entonces en este caso quise variar dicho estímulo e irme a un rango de repeticiones más alto. También debido a que decidí en este mesociclo no trabajar en un rango de repeticiones bajo, debido a que tengo la sospecha de que no es a lo que respondo mejor. Entonces pues esta va a ser la prueba. En este mesociclo me parece que el rango de repeticiones más bajo está por ahí de 5. Entonces esto ya me va a dar una mucho mejor idea cómo respondo a rango de repeticiones de moderado a alto como el trabajo único de todo el mesociclo, obviamente exceptuando el single de competición, pero bueno, tiene objetivos particulares que son un poco distintos. De igual forma que sea el 7 en particular es porque ya en el pasado tengo mucha información que sustenta que los 7 es uno de mis rangos predilectos de repeticiones. Respondo muy bien a ellos, sobre todo en RPs altitos de 8 a 9, entonces de ahí dicho protocolo. Ya después, dentro de este mismo tercer día, me tocan un par de accesorios bastante inespecíficos con enfoque prácticamente de forma única hacia la hipertrofia, que son una biserie de elevaciones frontales y laterales y un poco de extensiones de tríceps. La verdad, el trabajo de hipertrofia, por así decirlo, enfocado, es algo que yo no he venido realizando prácticamente en ningún momento que llevo entrenando power. Me parece una buena idea ahorita, sobre todo que estoy probando cosas un poquito distintas, incorporarlo de una forma como más obligatoria, por así decirlo, y ver cuáles son los resultados, ¿no? Evidentemente, que es lo que nos interesa. Al final del mesociclo igual hago una comparación en mediciones de las circunferencias y pues vemos qué tal. Como podrán ver, el día 3 es bastante ligerito. También es una especie de día transitorio entre lo que fue la primera mitad de la semana y lo que viene siendo la segunda, que es probable que sí requiriesen un día intermedio, ya sea o de descanso activo o de un entrenamiento ligero, como fue este. Entonces pasamos a lo que sería el cuarto día. En este cuarto día tenemos peso muerto y algunos accesorios de igual no tan específicos. El trabajo de peso muerto primeramente son 2 sets pausados de 2 repeticiones a RP alrededor del 7. Posteriormente unos drop sets a 4 repeticiones de igual forma alrededor del RP7. Ahora, ¿por qué primero hago sets pausados? ¿Por qué hago sets pausados por sí mismo? Y luego, ¿por qué drop sets a 4 repeticiones? Pues bueno, los sets pausados en este caso obedecen a una deficiencia técnica que he tenido a lo largo de prácticamente toda mi carrera, que es una tendencia como a perder un poco hacia adelante, que es, o por un lado, el después de despegar irme hacia adelante, o por el otro lado, no estar lo suficientemente tenso o no quitarle slack de una forma tan eficiente que el despegue suele ser deficiente y se me dispara la cadera y pasan muchas cosas feas. Entonces a eso obedece el por qué el peso muerto pausado, básicamente para el trabajo de el correcto posicionamiento, por decirlo de una forma muy simplista. ¿Por qué dobles? Básicamente por no tirar singles y no tener que ir a una intensidad absoluta tan alta, y además porque, como mencioné, me interesa regresar a esa capacidad de poder ir a reps, aunque sea trabajo un poco más intenso, como lo iba a hacer este. Posterior a los sets pausados, ahora vamos con los drop sets, 4 repeticiones, 2 sets de 4 repeticiones a RP7. Este rango en particular de 4 repeticiones, de igual forma solo lo he tocado en un par de ocasiones y la verdad es que me vino bastante bien. Bien es cierto que el esquema en general de trabajo de ese mesociclo era muy distinto al de ahora, así que también es un poco a modo de prueba, sobre todo ver cómo respondo con ese cambio de primero algo un poquito menos específico como son el peso muerto pausado y después ahora sí el trabajo de competición, que no es simplemente por ordenarlo de pues ahora voy a meter la variación primero y el de competición después. No, como mencioné, obedece a una necesidad que tengo en cuestión técnica, sobre todo apelando a que es probable que si logro ejecutar correctamente primero el peso muerto con pausa, posteriormente el peso muerto de competición se va de una forma más correcta probablemente de lo que hubiera sido si no lo hubiera realizado el peso muerto con pausa previo. Posterior a este trabajo de peso muerto, sigo con las variaciones un poquito menos específicas. En este caso, sets a 10 repeticiones de peso muerto rumano. El porqué del peso muerto rumano, similar al pierna rígida, simplemente un ejercicio prioritariamente de hinge,
Igual es un ejercicio que yo había intentado en anteriores ocasiones y me había generado bastantes molestias, entonces lo estoy programando de una forma muy conservadora, con RPs bajitos y repeticiones un poquito más altas, para que la intensidad absoluta sea igual bajita. Y ya por último terminamos con un poquito de remo. En este caso no me puse un medio o un ejercicio como cerrado, simplemente me dejé el slot de remo y un cierto grado de estrés para él, y a partir de ahí pues yo jugar un poquito con el, digamos, que se me antoja hacer en el día, por así decirlo, pero más que nada depende de qué tan tocado uno pueda estar de la espalda para este punto de la semana, ¿no? Sobre todo porque ese es un problema que he tenido siempre con el remo, que pues al programar por ejemplo remo pendlay o algo similar, si al final llegas a este punto con un poco de dolor de espalda, un poco cansado o demás, pues el hecho de hacer el remo pendlay, que generalmente se va un poquito más pesado, pues puede llegar a ser un poco molesto, a agravar un poquito más la sensación ahí que se llega a tener. Entonces por lo mismo le dejé como un poquito de libertad. Y ahora pasamos a lo que sería el último día de entrenamiento. Entre medias, entre la sesión 4 y 5 va a haber un día de descanso, que preferentemente será el viernes. Entonces el quinto entrenamiento pasa al día sábado. Este día sábado solía ser siempre mi sesión pesada, por así decirlo, de sentadilla, ya que por norma general los días sábados son los días en los que yo compito. Entonces era pues bastante lógico, bastante razonable el establecer ese día como el pesado de sentadilla. En este caso estoy probando cosas nuevas, decidí dejar esta segunda sesión con trabajo un poquito más alejado de lo que sería el entorno de competición. En este caso 3 sets a 7 repeticiones en un RPE entre 6 y 7. ¿El por qué 7 repeticiones? Si bien es cierto que este tipo de protocolos a 7 repeticiones y en este grado de RPE ya lo he intentado varias veces en el pasado, pero siempre era a modo de drop set, por así decirlo, en el que primero tenía un top set previo, ya fuera un single o en general un set un poquito más pesado. En este caso quise probar qué es lo que sucede con este mismo protocolo de trabajo sin la necesidad de verlo particularmente como drop set, que esto ya de forma psicológica puede tener implicaciones pues específicas, ¿no? Al fin y al cabo, generalmente cuando se va a un top set pues se suele ir un poquito más activado, se suele acudir un poquito más al tema de la agresión o un estado psicológico un poquito más alterado, y posterior a él en los drop set pues se suele ir bastante más calmado, algo decaído en muchas ocasiones. En este caso, al verlo simplemente como straight sets a un mismo cap de RP, el enfoque psicológico ya de por sí va a ser diferente. Entonces es probable que el output o el resultado a este estímulo sea distinto ya de por sí por ese simple hecho. Posterior a este trabajo de sentadilla de competición, sigue sentadilla búlgara, que es uno de los accesorios favoritos para complementar este trabajo de sentadilla, principalmente por su componente pues unilateral, que nos permite identificar sobre todo ciertos comportamientos, por así decirlo, o ciertos patrones un poco nocivos que podemos llegar a generar por el hecho de siempre estar trabajando de una forma pues bipodal y en patrones de movimientos tan específicos. Esto nos ayuda, en este caso este tipo de trabajo, a ver, por así decirlo, que todo esté en orden, y en dado caso de que algo no esté en orden es muy fácil identificarlo y trabajar sobre ello, además de ser uno de los ejercicios que se necesita menos carga externa para generar un estímulo pues bastante considerable. Con eso termina la parte de sentadilla de la semana, pero continúa la segunda parte del entreno con el bench. En este último día de entrenamiento toca Feet Up Bench Press en una rampa desde RP6 hasta RP9 en un rango de repeticiones alterno de 4 y 6 repeticiones. ¿Qué significa esto? Que una semana dicha rampa es a 4 repeticiones y una semana es a 6 repeticiones y pues van un hilo. Ahora, el por qué una rampa y por qué no straight sets, pues bueno, simplemente es un tipo de protocolo distinto del cual de igual forma ya tengo mucha experiencia, mucha información, que en general suelo responder bastante bien, independientemente de cuál sea la variación que esté trabajando, suelo responder bastante bien a las rampas por sí mismas. Así que bueno, en este caso decidí trabajarlo de esa manera, sobre todo para tener esa última exposición a RP9 de ese trabajo un poquito más intenso. Y pues bueno, con eso termina el tema de la programación de, en este caso, mi microciclo base. Ahora, ¿por qué menciono tanto que es el microciclo base, que es solo una semana? Pues bueno, de ahí nos pasamos al segundo punto, que quedamos que va a ser la
periodización o lo que podamos entender por ello. Pues bueno, esto es debido a que la metodología que suelo usar yo como entrenador e IYP como empresa se llama estrategias emergentes. ¿En qué consiste eso muy a grosso modo? Pues simplemente dicho microciclo base del que venimos hablando se va a repetir de manera sistemática un n número de veces. Ese n número de veces dependerá de las adaptaciones que vaya teniendo el atleta. Si el atleta sigue mejorando, pues simplemente se continúa la repetición de este mismo microciclo. ¿A qué me refiero con repetirlo? Literalmente hacer lo mismo, a no cambiar absolutamente nada. No se van a cambiar ni los protocolos, ni los medios, ni su orden, ni obviamente el grado de intensidad. No se va a cambiar nada. Entonces lo que sucederá es que yo como entrenador voy a tener que ir analizando qué es lo que va sucediendo semana con semana, y a partir de ahí, si es necesario hacer algún ajuste por alguna cuestión extraordinaria, se hace. Pero en el caso ideal no se le tiene que tocar nada y se tiene que terminar el mesociclo. ¿En qué momento se va a terminar ese mesociclo? Cuando identifiquemos una tendencia claramente negativa, sobre todo cuando existe una repetición de tendencias negativas. Por ejemplo, si la semana 1 yo empiezo con ciertas proyecciones de RM en cada uno de los levantamientos, eso me sirve solo como información. Semana 2 tengo otras proyecciones, esas pueden ser más altas o más bajas. Entonces, si en la semana 2 asciende la tendencia, pues perfecto, continuamos. Semana 3 asciende, perfecto, continuamos. Semana 4 asciende, de igual manera continuamos. Semana 5 desciende, ok. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Intentar buscarle alguna explicación en cuestiones externas al entrenamiento. Si es que hubo alguna circunstancia particular en el día a día, algún sobreestrés del trabajo, de la escuela, de relaciones, de lo que sea. Y si ya al final no encontramos ninguna circunstancia que creamos que pueda haber afectado, pues se establece que es una bajada de rendimiento que obedece al patrón de respuesta del atleta. Perfecto, no pasa nada. Repetimos otra semana. En esa sexta semana el atleta puede subir o bajar, como quedamos. Entonces, si la siguiente proyección del atleta es ascendente con respecto a la semana 5, simplemente determinamos que su patrón de respuesta obedece a esa gráfica en la que en la semana 5 tenemos un drop, pero luego vuelve a subir. Y no pasa nada. Semana 6 quedamos que sube. Semana 7 sube otra vez, perfecto. Semana 8 vemos un drop de performance muy importante. Entonces ahí podemos preguntarnos de igual manera, pues qué habrá pasado, shalala. Llegamos a que no pasó nada externo, que es respuesta únicamente del atleta, perfecto. Ahí ya nos toca decidir si continuar otra semana para ver si es un segundo drop dentro del mismo patrón de respuesta del atleta, o si ahí cortar. Ya será criterio del entrenador. Entonces ese tipo de datos son los que nos puede ofrecer este tipo de metodologías. Al final de dicho mesociclo yo voy a poder identificar en qué semanas voy a responder bien, en qué semanas no tanto y en qué grado va a ser. Y eso lo que permite es tener ya ciertas expectativas, por así decirlo. Que no significa que se tenga que ir desanimado al entrenamiento ni nada, pero ya de cierta forma tenemos información que avala esas fluctuaciones del rendimiento, que no necesariamente significa que se esté empeorando, ni mucho menos. Es simplemente, como comentamos, el patrón que va a ir siguiendo el proceso adaptativo del atleta y nada más. No debemos intentar manipularlo, no debemos, si tiene un drop de performance en la semana 5, querer cambiar cosas. No. Al final, la información es la que nos va a ayudar, pero en algún momento, cuando sea necesario, poder determinar si un rendimiento era esperable o si no. Evidentemente, si tú ya tienes identificado que la persona en la semana 5 tiene un drop de performance, pero en este mesociclo que le propusiste tuvo un drop en la semana 3, es probable que algo esté sucediendo, ¿no? Es probable que o el microciclo que propusiste fue muy malo, muy pasado de estrés, o la distribución no está respondiendo demasiado bien. Puede haber 1000 factores, pero si vuelve a bajar en la semana 5, pues no pasó nada, es parte del proceso y seguimos. Así que bueno, esto es lo que voy a estar haciendo yo durante este primer mesociclo. Este es el microciclo base, el que ya vine mencionando, y a partir de ahí lo voy a estar repitiendo el número de ocasiones que sea necesario. Probablemente en algún próximo video estaré hablando de cómo van mis proyecciones de RM, a raíz de dónde las obtengo, cuándo sí tomarlas, cuándo no tomarlas, son estrictamente necesarias o no. Esto da para muchos videos realmente, así que si les interesa, háganmelo saber y yo puedo ahondar pues todo lo que quieran básicamente. Así que bueno, esto sería el video del día de hoy. En esto consiste mi programa. Como podrán haber visto,
el hecho de establecer ciertos protocolos o cierta selección de ejercicios no obedece a cuestiones arbitrarias, obedece a un análisis previo y luego a un intento de solucionarlo. Ya mencioné el porqué de cada cosa, entonces eso puede dar una idea de qué cosas se tienen que analizar, qué datos son interesantes traquear, que igual lo de datos a traquear es tema para otro video, que da para mucho, pero bueno, más o menos nos podemos ir dando una idea de cuál es el razonamiento, así como fue y pues este fue realmente resumido. Así se hacen todos los mesociclos para todos nuestros atletas, todos requieren de dicho análisis, la mayoría de veces bastante más a profundidad que analizando tendencias en gráficas, analizando la respuesta a diferentes medios, a diferentes protocolos, a diferentes grados de intensidad, a diferentes grados de estrés, a muchísimas cosas. Así que bueno, el próximo video probablemente va a estar obedeciendo a un tópico un poquito distinto, aún no decido bien cuál será, pero pues espero que les interese. Si les gustó este tipo de contenido más explicativo, háganmelo saber, dejen su manita arriba o igual escriban en la sección de comentarios qué cosas sí les gustaron, qué cosas no y en qué podemos mejorar. De igual forma, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que trate en uno de este tipo de videos, háganmelo saber, escríbanlo ahí abajito, o si tienen cualquier duda más particular, pues pueden mandarme un mensajito a mi Instagram, a la página de Facebook de IEP, a donde gusten y les estaremos respondiendo. Nos vemos en un próximo.